¿Qué harías si un día cualquiera, sin previo aviso, tu país entrara en guerra por unas islas que casi nadie había visitado jamás? Imagina despertar un viernes de abril de 1982. Prendes la radio y en lugar de las noticias de siempre, escuchas algo que te eriza la piel. Tropas de tu país acaban de desembarcar en un archipiélago helado en medio del Atlántico Sur. En cuestión de horas, miles de jóvenes de apenas 18, 19 años, muchos de ellos haciendo el servicio militar obligatorio, serán enviados a combatir contra una de las potencias militares más poderosas del planeta. Nadie en ese momento imaginaba lo que estaba a punto de desatarse. Esta es la historia de 74 días que cambiaron para siempre el destino de dos naciones. Una historia de orgullo, de desesperación política, de coraje y de una tragedia que aún hoy sigue doliendo. Quédate, porque al final vas a entender por qué esta guerra no fue solo un conflicto militar, sino el principio del fin de un régimen entero. Para entender lo que ocurrió en 1982, primero tenemos que viajar más de siglo y medio atrás. Las Islas Malvinas, o Falkland Islands, como las llaman los británicos, son un pequeño archipiélago azotado por vientos helados, ovejas y unos pocos miles de habitantes, ubicado a poco más de 500 kilómetros de la costa argentina. Desde 1833, cuando fuerzas británicas expulsaron a las autoridades argentinas que administraban las islas, Argentina reclamó su soberanía sin descanso. Generación tras generación, ese reclamo se convirtió en algo más que un asunto diplomático. Se transformó en una causa nacional, enseñada en las escuelas, repetida en los mapas, grabada en la identidad del país. Pero en 1982, algo más estaba ocurriendo dentro de Argentina. El país estaba gobernado desde 1976 por una dictadura militar, y hacia 1982 ese régimen se tambaleaba. La inflación devoraba los salarios, la economía se hundía y las calles empezaban a llenarse de protestas que el gobierno ya no podía contener. A eso se sumaba algo aún más oscuro: las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos, que aislaban cada vez más a la junta militar liderada por el general Leopoldo Galtieri. Del otro lado del océano, en Londres, la primera ministra Margaret Thatcher también atravesaba un momento de fuerte impopularidad, con una economía británica en crisis y un gobierno cuestionado. Dos líderes, dos países, dos crisis internas y un archipiélago remoto que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el escenario donde ambos intentarían salvar su destino político. Pero eso no es lo más sorprendente. Lo que estaba por ocurrir, nadie lo vio venir con esa velocidad. Ahora observa lo que ocurrió después. La Junta Militar Argentina vio en Malvinas algo más que un reclamo histórico. Vio una oportunidad. ¿Qué mejor manera de unir a un país fracturado por la crisis que una gesta patriótica? Una causa que emocionara, que uniera, que hiciera olvidar por un momento el hambre y el miedo. El detonante llegó desde un lugar inesperado, un incidente aparentemente menor en las Islas Georgias del Sur, donde un grupo de trabajadores argentinos había izado una bandera nacional. La tensión diplomática, que llevaba décadas sirviendo a fuego lento, explotó de golpe. El 2 de abril de 1982, en la llamada Operación Rosario, tropas argentinas desembarcaron en las Malvinas y tomaron por sorpresa a la pequeña guarnición británica en Puerto Stanley, que la Argentina rebautizó como Puerto Argentino. En cuestión de horas, la bandera argentina flameaba sobre las islas. En Buenos Aires, miles de personas salieron a las calles a celebrar. Por un instante, pareció que la apuesta había funcionado. Pero a más de 12.000 kilómetros de distancia, en Londres, Margaret Thatcher tomaba una decisión que cambiaría el curso de la historia. Gran Bretaña no iba a ceder y enviaría una fuerza militar para recuperar las islas. Nadie imaginaba lo que vendría. En cuestión de días, el mundo entero tenía los ojos puestos en el Atlántico Sur. Gran Bretaña movilizó una flota de guerra descomunal. Más de 100 barcos, alrededor de 30.000 soldados y 2 portaaviones, el HMS Hermes y el HMS Invincible, además del submarino nuclear HMS Conqueror.
Thatcher declaró una zona de exclusión total alrededor de las islas. Cualquier embarcación o aeronave argentina que se acercara sería considerada un blanco militar. Mientras tanto, en Argentina, miles de jóvenes conscriptos, muchos de apenas 18 o 19 años, que meses atrás estaban terminando la secundaria, eran enviados a un territorio helado, con escasos recursos, poca preparación para un combate real y un clima que por sí solo ya era un enemigo brutal. Piensa por un momento en lo que eso significa: pasar de tu vida cotidiana, de tus estudios, de tu familia, a estar parado en una trinchera azotada por el viento antártico, esperando un ataque que podía llegar en cualquier momento. Del lado británico, en cambio, avanzaban tropas profesionales, entrenadas, con experiencia y mejor equipadas. La distancia entre ambos ejércitos no era solo geográfica, era una distancia de recursos, de preparación, de tiempo. Sin embargo, la guerra apenas comenzaba, y lo más devastador todavía estaba por ocurrir. El 2 de mayo de 1982, el submarino nuclear británico HMS Conqueror torpedeó y hundió al crucero argentino General Belgrano. El ataque ocurrió fuera de la zona de exclusión declarada por Gran Bretaña, un hecho que hasta hoy sigue siendo motivo de debate entre historiadores y especialistas en derecho internacional. Más de 300 tripulantes argentinos murieron esa noche en las aguas heladas del Atlántico Sur. Fue, hasta el día de hoy, una de las pérdidas más duras de todo el conflicto. Días después, la represalia llegó desde el aire. Aviones argentinos hundieron al destructor británico HMS Sheffield con un misil Exocet, dejando en claro que la guerra sería feroz de los dos lados. Imagina el sonido de las sirenas, el frío calando los huesos, el miedo compartido entre soldados que apenas eran adultos. Combates aéreos, navales y terrestres se sucedieron sin pausa durante semanas. San Carlos, Goose Green, Monte Longdon, Monte Tumbledown. Nombres que hoy son sinónimo de sacrificio para ambos bandos. La batalla final se libró en las alturas que rodean Puerto Argentino, donde tropas británicas avanzaron colina por colina en combates cuerpo a cuerpo, bajo condiciones climáticas extremas, mientras los defensores argentinos, agotados, mal abastecidos y muchos de ellos apenas entrenados, resistían como podían. El 14 de junio de 1982, tras 74 días de guerra, Argentina se rindió. El silencio que siguió a la rendición fue tan pesado como el estruendo de las semanas anteriores. La derrota no se quedó solo en el campo de batalla. Se extendió como una onda expansiva por toda la sociedad argentina. En total, murieron 649 militares argentinos, 255 militares británicos y 3 civiles isleños. Casi la mitad de los caídos argentinos eran jóvenes conscriptos que, meses antes, ni siquiera imaginaban que terminarían combatiendo en una guerra real. Tras la rendición, los soldados argentinos regresaron al continente, muchos de ellos hacia Puerto Madryn, a bordo de buques como el Canberra y el Almirante Irizar. Volvieron a un país que, en muchos casos, no sabía cómo recibirlos ni cómo procesar lo ocurrido. Políticamente, la derrota fue letal para la dictadura militar. El régimen que había apostado todo a esa guerra para sostenerse en el poder terminó acelerando su propia caída. Apenas un año después, en 1983, Argentina retornaba a la democracia. Del lado británico, en cambio, la victoria consolidó la figura de Margaret Thatcher, que pasó de una posición debilitada a convertirse en una de las líderes más fuertes de su época, reforzando su liderazgo tanto dentro como fuera de Gran Bretaña. Y las islas siguen bajo administración británica hasta el día de hoy, pero lo más sorprendente todavía estaba por llegar décadas después. Hay datos de esta guerra que muy pocos conocen. Es un hecho comprobado que casi la mitad de los soldados argentinos enviados al frente eran conscriptos del servicio militar obligatorio, sin entrenamiento de combate real, algo que generó fuertes críticas posteriores sobre cómo se organizó la defensa. También es un hecho documentado que el hundimiento del general Belgrano, ocurrido fuera de la zona de exclusión declarada por Gran Bretaña, sigue siendo objeto de debate académico y judicial. Algunos historiadores lo consideran una decisión militar legítima, dado el contexto de guerra, mientras otros lo cuestionan como una decisión política controvertida. Esto no está completamente saldado y depende de la interpretación de cada investigador.
Otro dato menos conocido: buena parte del combate se libró en condiciones climáticas extremas, con temperaturas bajo cero, viento constante y terreno pantanoso, factores que muchos veteranos señalan como tan letales como los propios combates. Y hasta el día de hoy, la disputa por la soberanía de las islas sigue vigente en foros internacionales, sin que exista una resolución definitiva aceptada por ambas partes. Han pasado más de 40 años desde aquel invierno de 1982 y sin embargo, cada 2 de abril, Argentina recuerda a sus caídos como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Esta historia no es solo sobre un conflicto por un territorio, es sobre cómo el orgullo nacional, la desesperación política y el destino de miles de jóvenes pueden entrelazarse en apenas 74 días, dejando heridas que tardan generaciones en cerrar. Y quizás la pregunta que deberíamos hacernos hoy no es quién tenía razón, sino cuántas veces, a lo largo de la historia, los pueblos han pagado con su sangre las decisiones tomadas por quienes buscaban salvar su propio poder. La memoria de Malvinas sigue viva, y mientras siga viva, esos 74 días nunca serán solo una fecha en un libro de historia,